¿Te pasa que dices dónde está, tan rápido que nadie te entiende? Y, bueno, a veces mezclas el y la, ¿no? Hoy vamos a arreglar eso ya mismo. Vas a aprender 70 frases esenciales, sí 70 para situaciones reales, en el café, en tiendas y en transporte. Todo claro y práctico a nivel A2, para hablar con más seguridad desde hoy mismo. Hola, soy Carlos, y vamos directos. Por cierto, la lección completa está en Vocably. Vale, empecemos con saludos y presentaciones, que son la base. Y yo soy María. Mira, con saludos simples ya conectas, puedes decir hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Luego preguntas qué tal, o cómo estás, y respondes muy bien, gracias, más o menos, o así, y terminas con, ¿y tú?, para seguir la charla. Para presentarte, usa me llamo, o sea, me llamo Carlos, o también soy Carlos. Cuando conoces a alguien, mucho gusto o encantado si eres chico, encantada si eres chica. Hasta aquí todo suave, ¿sí? Y cortesía, que nunca sobra, por favor, gracias, muchas gracias, y cuando respondes, de nada. Si necesitas pasar, con permiso. Y si cometes un error pequeño, perdón, si hiciste daño o algo serio, lo siento. Disculpe también es formal y muy útil. Ahora, un mini roleplay en un café, para empezar fuerte. Yo soy el cliente, tú la camarera, ¿va? Practicamos y metemos pronunciación clara, sin correr. Vale, vamos. Buenos días. Buenos días. Para mí un café con leche, por favor. Fíjate, para mí, suena amable y funciona muy bien. Claro, ¿algo más? Aquí, algo más, es súper común. Puedes responder con sí, quiero una tostada, o no, nada más, gracias. Sí, me gustaría una tostada con tomate. También puedes decir me pones una tostada, en España. Y al final, la cuenta, por favor, para pagar. Y si quieres llevarte la comida, di para llevar, si es en el local, para aquí. Otra frase clave, ¿aceptan tarjeta? Y bueno, pregunta siempre con calma, ¿dónde está el baño?, separando bien las palabras, ¿dónde está el baño? Exacto. Hay gente que junta todo y suena como ¿dónde está el baño?, y el camarero se queda en plan, ¿qué? Más despacio, por favor. Eso es otra frase útil, más despacio, por favor. Sí, y si no entiendes algo, no entiendo. Puedes repetir, o formal, ¿puede repetir, por favor? También, cuando no sabes, no sé. Y si necesitas ayuda, ¿puedes ayudarme, o me ayudas, con tono amable? Metamos unas de vocabulario. Cuando no recuerdas una palabra, pregunta cómo se dice, en español, y luego, ¿qué significa, si no entiendes una palabra nueva? Son frases mágicas para seguir la conversación. Vale, pausa un segundo para un tema delicado. Hay gente que dice que memorizar frases no sirve, que solo inmersión. Yo creo que, la verdad, un núcleo de frases te salva en situaciones reales. Luego ya conectas y creces con práctica. Totalmente. Y, ojo, una historia real, un chico pidió un perro en vez de un refresco. Imagínate la cara de todos. Por eso, básico pero bien claro, quiero un refresco, quiero agua sin gas, sin azúcar, por favor. Sigamos con compras rápidas en una tienda, que también es diario. Puedes decir, estoy buscando, por ejemplo, estoy buscando una camiseta. Preguntas, ¿tienen esta talla? O, ¿tiene otra talla? Y si quieres probar, ¿puedo probarlo? Encaja si el precio te duele, es demasiado caro, o hay descuento, y si decides, me lo llevo. ¿Y el clásico, cuánto cuesta? Di las palabras claras, ¿cuánto cuesta? Si hay oferta, pregunta, está en rebaja, aunque con hay descuento, ya vas bien. Y no olvides gracias aunque no compres. Vamos con direcciones, que aquí muchos se lían. Empiezas con perdone, ¿cómo llego a? Por ejemplo, perdone, ¿cómo llego a la estación? Luego entiendes, a la derecha, a la izquierda, todo recto. Y preguntas, ¿está cerca o lejos?, para saber si caminas o tomas bus.
En transporte, di un billete a Madrid, por favor. Si vas y vuelves, de ida y vuelta. Pregunta a qué hora sale, y en qué andén, para el tren. También qué línea es, si usas metro o autobús. Y si llegas a un hotel, tengo una reserva. Con eso ya te ubican. Si algo no va, dices con calma perdón, no funciona la llave y esperas ayuda. Mantén tono amable y pausado. Antes de seguir, metemos un mini test, ¿sí? A ver, oyentes, y tú, María, me pones, en España, ¿qué significa y cuándo lo uso? 2 segundos para pensar. Significa puedes servirme, y lo usas en cafeterías y bares, algo informal y cercano. Por ejemplo, me pones un café. Exacto, y si quieres formal, me pone un café por favor con usted. Perfecto. Y ya que hablamos de formal e informal, recuerda, disculpe y puede, suenan más formales. Oye y puedes, suenan más cercanos. Ajusta según el lugar y la persona, ¿sabes? Otra cosa que se comenta mucho, apps con juegos ayudan, sí, pero no te olvides de hablar de verdad. Un truco sorpresivo que me encanta, mira series locales sin subtítulos un rato. Te obliga a usar el contexto y agudiza el oído. Y escribe frases. O sea, toma 5 de estas y haz mini diálogos en un cuaderno. Muchos dicen ojalá lo hubiera hecho antes, porque así se sueltan al hablar. Pequeño hábito, gran cambio. Vamos con un segundo roleplay, esta vez en la estación. Yo soy la persona en ventanilla. Tú preguntas con frases claras y porfa, sin correr. Hola, buenos días. Un billete a Valencia, por favor. ¿De ida y vuelta? Sí, de ida y vuelta. ¿A qué hora sale el próximo tren? ¿En qué andén? Y cierro con gracias y de nada si me responden. Muy bien. Si no oyes bien, puedes repetir, o más despacio por favor. Y si te pierdes en la estación, perdone, ¿dónde está el andén 3? Separando bien, andén 3. Metamos hora y planes rápidos, ¿qué hora es? Ahora no puedo, más tarde. Hoy trabajo, mañana descanso. Son frases cortas que usan todo el mundo y te salvan cuando organizas el día. Y importante el tema del género. No es lo mismo el mapa que la mapa, ¿vale? Con artículos cuida, el café y la tostada, el baño, la cuenta. Si dudas, pregunta con naturalidad, perdón, es el hola, y ya. También cuida el tono con expresiones seguras, sí, no, vale, claro. Si no entiendes, no entiendo. Si necesitas significado, ¿qué significa? Son, digamos, botiquín básico de conversación. Y ojo con la pronunciación. No pegues todo. Por ejemplo, ¿dónde está? Con espacio y ritmo. Si te miran raro, respira y repite, más despacio por favor. La gente aprecia el esfuerzo, de verdad. Hablemos de errores con slang. Una persona usó una frase que vio en internet y en otra región sonaba fuerte. Mejor usa neutro, hola, ¿qué tal? Gracias, perdón. Tío o cosas así, según la región, pueden chocar. Total. En un bar con seguridad y respeto di, quiero una cerveza, ¿tienen sin alcohol? Para mí una tapa, por favor. Si el camarero pregunta, ¿algo más? Responde claro, no, nada más, gracias o sí, me pones otra, y listo. Pequeño repaso de café y tienda, que son claves. Frases, para mí, quiero, me gustaría, tienen, aceptan tarjeta, la cuenta, por favor, para llevar, para aquí. ¿Cuánto cuesta? Me lo llevo. Con estas ya sobrevives un sábado entero. Y de direcciones y transporte, perdone, ¿cómo llego a? ¿Está cerca o lejos? ¿A la derecha, a la izquierda? ¿Todo recto? ¿Qué línea es? Un billete a, de ida y vuelta, ¿a qué hora sale? ¿En qué andén? Y tengo una reserva si llegas al hotel. Sumemos las de conversación general, como se dice, en español, ¿qué significa? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes repetir? Más despacio, por favor, no entiendo, no sé. Y cortesía total, por favor, gracias, de nada, perdón, lo siento, disculpe,
con permiso, no pasa nada. Y nada, si te atascas, vuelve a lo simple. Hola, me llamo, soy, mucho gusto, encantado. Luego, ¿qué tal? Muy bien, gracias, ¿y tú? Con esta base ya puedes abrir y cerrar conversaciones sin problema. Un tip extra para tiendas: si no hay tu talla, di, tiene otra talla, y si quieres color, ¿tiene otro color? Y si dudas entre dos, pregunta, ¿cuál me recomienda?, que suena súper natural y amable. Sí, cuando algo no te convence, es demasiado caro. A veces ofrecen un pequeño descuento y te dicen el precio nuevo. Tú decides, me lo llevo o gracias, lo pienso y te vas sin drama. Volvamos un segundo a la anécdota del perro. Para evitar esos momentos, articula bien y usa palabras frecuentes: refresco, agua, zumo si estás en España, jugo en muchos países de América. Si no sabes la palabra local, pregunta, ¿cómo se dice esto aquí? Funciona siempre. Y si te hablan muy rápido, no te asustes. Sonríe y suelta tu combo. Perdón, más despacio por favor, ¿puedes repetir? Con eso marcas el ritmo y la otra persona baja la velocidad, casi seguro. Ok, última mini práctica. Imagina que te pierdes. Dices, perdone, ¿cómo llego a la Plaza Mayor? La persona responde, todo recto, a la izquierda y luego a la derecha. Tú confirmas, vale, todo recto, luego izquierda y después derecha, ¿no? Así compruebas y evitas girar mal. ¿Y si dudas de la distancia, está cerca o lejos? Si está lejos, te dirán una línea de bus o metro. Entonces tú, ¿qué línea es y a qué hora sale? Con estas tres, ya vas en camino. Pregunta para ustedes, oyentes, ¿cuál de estas frases usaste ya en la vida real y te ayudó de verdad? ¿O qué frase te falta cuando viajas o hablas con un vecino hispanohablante? Cuéntanos tu mini historia. Y como dijimos antes, si quieres practicar todo esto con calma, la lección completa e interactiva, con transcripción, tarjetas de vocabulario y ejercicios, está gratis en Vocably. Tienes el enlace en la descripción. Gracias por estar aquí y bueno, nos oímos pronto. Sí, pásate y juega con las frases hasta que salgan solas, sin miedo. Es un tip de amigos, no te lo pierdas. Un abrazo grande y hasta la próxima.